Buenas tardes. En esta ocasión, para complementar la clase anterior en la cual vimos algunos fundamentos teóricos básicos de la regresión logística y realizamos también un ejemplo con el software Jamovi, ahora vamos a hacer ese mismo ejemplo haciendo la comparación entre los dos software, dándole énfasis a los aspectos de la interpretación. Entonces vamos a ver cómo el mismo análisis de la misma base de datos se puede realizar a través del software SPSS y el software Jamovi. Para ello, eh, debemos de tomar en cuenta que cuando se hace un análisis como la regresión logística, que generalmente se aplica a ese análisis dado que es un análisis multivariante, es decir, se evalúa la asociación entre una variable de respuesta con otra, con más de una variable independiente. Por ejemplo, los estudios de casos y controles, si ustedes recuerdan cuál es la definición o cuál es la aplicación de un estudio de casos y controles, estos estudios se utilizan para identificar factores de riesgo, es decir, varios factores de riesgo que están asociados a un evento de interés. Si esto va a ser preeclampsia, el grupo de casos van a ser aquellas mujeres que presentaron preeclampsia y los controles quienes no presentaron preeclampsia. Si por otro lado estamos evaluando otro evento negativo de salud como podría ser el estar vivo y muerto, pacientes que murieron y otros que sobrevivieron, que presentaban una neumonía nosocomial, los casos van a ser los pacientes que fallecieron y los controles, quienes sobrevivieron. Ahora, se pueden identificar múltiples factores de riesgo en estos pacientes, como por ejemplo si además de la neumonía nosocomial, los pacientes presentaban alguna otra infección nosocomial, podría ser si estos pacientes tenían complicaciones intrahospitalarias adicionales a las infecciones nosocomiales, como por ejemplo un shock hipovolémico o si los pacientes tenían comorbilidades crónicas como hipertensión y diabetes. Y ustedes se dan cuenta que ahí se puede evaluar la asociación de una única variable de respuesta que sería morir o vivir con las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes. En este sentido, las variables independientes son varias. Mencionamos para ese ejemplo podría ser el estado nutricional, las comorbilidades crónicas, las complicaciones intrahospitalarias no infecciosas, las infecciones nosocomiales, la edad del paciente, su sexo incluso, con esta variable dependiente. Es así que para el ejemplo que vamos a ver hoy, es ese ejemplo en el cual un grupo de niños estaban hospitalizados en un hospital público. Estos niños no tenían más de un año. Y una de las preguntas que se les hacía a las madres de estos niños era si sabían leer y escribir. Otra de las preguntas era cómo habían alimentado esas madres a sus hijos durante ese primer año. Si había sido con lactancia materna exclusiva, con una mezcla de lactancia materna y fórmula o exclusivamente con fórmula. Ahí tenemos, por ejemplo, dos posibles variables independientes. Y para poder hacer el análisis de regresión logística, se puede seguir una ruta de pasos en la cual de primero se hace el análisis univariante con tablas de contingencia y a continuación el análisis multivariante con la regresión logística usando las variables que hayan resultado significativas. Entonces voy a hacer el procedimiento ahora incluyendo este primer paso. Entonces, bien, voy a incluir aquí también dentro de las variables, veré qué otra variable tengo por el momento. El sexo del niño. Quiero saber si eso también influye sobre la desnutrición severa, que es la variable de respuesta. Entonces veamos. Desnutrición severa es mi variable de respuesta. Y las variables independientes que voy a probar son tres. Sexo del niño, si la madre sabe leer y escribir, y el tipo de alimentación inicial de este niño. Estos podrían ser o no factores de riesgo o incluso factores protectores. ¿Qué son los factores protectores? Aquellos que disminuyen la probabilidad de que se presente el evento de interés.
Bien, entonces, para poder realizar eso, en Jamovi voy a ir a frecuencias, tablas de contingencia de muestras independientes. Este que está por acá. Entonces, debo de evaluar la relación que posiblemente exista entre mi variable de respuesta, que es desnutrición severa, y por eso la ubico en las columnas para llevar un orden, porque puede estar en filas o en columnas, pero para llevar un orden voy a poner la variable dependiente siempre en las columnas. Entonces, el primer paso, como vemos, es utilizar tablas de contingencia. Se llama análisis univariante porque solo estoy evaluando una variable como variable independiente. Después voy a probar una por una. Por ejemplo, aquí sexo. Lo único que me interesa por el momento es el test de chi cuadrado con la corrección de continuidad. Para saber si entre estas dos variables hay una asociación significativa, el valor P debería de ser menor al nivel de significancia, de 0.05. Tengo los resultados acá y me dice que este valor P no es menor a 0.05. El sexo del niño no influye sobre la frecuencia de desnutrición severa. No se considera que es un factor de riesgo ni un factor protector, porque de hecho no influye. Aquí está el valor P. También lo puedo entender a través de odds ratios. Aquí está el odds ratio. Y este se llama odds ratio crudo. O también se puede llamar odds ratio univariante. Y aquí está el odds ratio. El odds ratio es 0.767. Pero lo importante de este odds ratio por el momento es su intervalo de confianza. Entre 0.388 y 1.52 está el 1.0. Ahí está dentro de esos dos valores, en algún punto de estos. Está ese 1.0. 1.0 significa que no hay asociación. Entonces, no hay asociación. Este no es un factor de riesgo ni un factor protector. Llegamos a la conclusión que el sexo del niño no influye sobre la probabilidad de que haya desnutrición severa. Luego pruebo con las otras variables. Como ustedes saben, todo esto debe ser univariante. Repito el procedimiento. Y ahora voy a agregar en columnas siempre la desnutrición severa. Pero la variable que voy a probar ahora es que la madre sepa leer y escribir. Me interesa el odds ratio y el chi cuadrado. Ahora lo que ocurre es diferente, porque el valor P es menor a 0.001. El que la madre sepa leer y escribir y la desnutrición severa se asocian significativamente. Es decir, aquellos niños cuya madre sabe leer y escribir no tienen la misma frecuencia de desnutrición que el grupo de niños cuya madre no sabe leer y escribir. El odds ratio está acá y es 0.199. Este intervalo de confianza va de 0.0997 a 0.398. El 1 está fuera del intervalo, está a la derecha, de hecho. Entonces por acá estará el 1, pero el 1 no está incluido acá. Por lo tanto, este es un factor protector estadísticamente significativo. ¿Y por qué es un factor protector? Bueno, es un factor protector porque este odds ratio es menor a 1. Si el odds ratio es mayor a 1, es un factor de riesgo. Adicionalmente vemos el intervalo de confianza y el valor P. Si el valor P es significativo y el intervalo de confianza no incluye el 1, decimos que este es un factor protector en este caso, estadísticamente significativo, o un factor protector poblacional. Hacemos el tercer análisis, que sería probar la desnutrición severa y... Ok, se escucha entrecortado. Ahorita tengo un poco de problemas con mi señal. Sin embargo, este video
Hoy mismo lo voy a subir y espero que si tienen alguna duda, pues al final de la clase me la hagan saber y si no, pues se comunican. Lo ideal sería que Recording in progress. tengan, que haya alguien que necesite que le apoye en hacer este análisis, porque está contemplado en su análisis de datos. Entonces, si alguien necesita eso, ya más tarde vemos cómo le puedo ayudar. Ahora está. Sería tipo de lactancia o tipo de alimentación. Por el momento solo voy a pedir el chi cuadrado para saber si hay asociación. Vean, si hay asociación significativa. Valor P menor a 0.001. Lo que nos está diciendo esto es de que existe una asociación significativa entre el tipo de lactancia y el que haya desnutrición severa. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen para poder entender qué estoy haciendo? Yo probé, madre sabe leer y escribir con esto con esto y esto con esto. Este es un factor de riesgo univariante. Bueno, es un factor protector, pero es una variable que sí se asoció significativamente, de forma univariante. Tipo de alimentación, que sería la lactancia también. Sexo del niño no. Entonces, en un modelo multivariante yo solo voy a incluir estas dos variables. Porque esta tiene un valor P muy alejado de la significancia. Para poder resumir esto y recordarme por qué llegué a esa conclusión, reviso los valores P de acá. Sexo, valor P, punto 558. Aquí está. Lo que ocurre es lo siguiente. Según los valores P que se obtuvieron acá, los voy a copiar. Vean, relación entre sexo y desnutrición severa, punto 558. Aquí lo voy a copiar. Este es el valor P. Este es no significativo, el de sexo de niño. Entonces no influye significativamente. Estos otros sí influyen. ¿Por qué digo que sí influyen? Porque cuando yo veo los valores P, de evaluar la asociación entre madre sabe leer y escribir y desnutrición severa, el valor P es significativo. Es bastante pequeño. Entre tipo de lactancia y desnutrición severa, también es significativo. Entonces, veamos acá. Aquí nos dice, existe asociación univariante entre el que la madre sepa leer y escribir y la desnutrición severa, entre tipo de alimentación y desnutrición severa. Esto sí influye. Ahora entonces ya puedo hacer el segundo paso, es el análisis multivariante con regresión logística. Resumen. La desnutrición severa yo creía que estaba relacionada con estas tres variables. Quiero hacer un análisis multivariante con regresión logística, pero antes debo hacer un análisis univariante donde relaciono esto con cada uno de estos. ¿Qué resultado me dio ese análisis univariante? Que sexo del niño no influye significativamente. Las otras dos variables sí. ¿Cómo se hace esta primera parte en SPSS? Aquí se puede hacer en un solo paso. Vamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Y aquí incluimos las variables. En columnas, desnutrición severa. En filas, de una vez puedo poner las tres variables que estoy probando. Sexo del niño. La madre sabe leer y escribir. Y el tipo de lactancia. Tablas cruzadas. Estadísticos. Solo me va a interesar chi cuadrado. Continuar.
Aceptar. Aquí están los resultados. Vean, sexo versus desnutrición severa. El valor P es este que aparece acá, el mismo que había obtenido en Yamovi. Conclusión, el sexo del niño y la desnutrición severa no se relacionan en este estudio. Madre sabe leer y escribir y desnutrición severa. Valor P está por acá. Es estadísticamente significativo. Es muy pequeño, por eso aparece como 000. Y finalmente, tipo de lactancia y desnutrición severa. Valor P aparece por acá. No hay asociación. Ahí sí hay asociación significativa. Bien, llegamos a la misma conclusión, ya sea que se haga con SPSS o con Yamovi. Esta misma conclusión. Estas dos variables están relacionadas, esta no. Por lo tanto, en mi modelo univariante yo voy a incluir la relación multivariante que hay entre madre sabe leer y escribir, tipo de alimentación y desnutrición severa. ¿Cómo se hace eso? Bueno, esto se hace de la siguiente manera. En Yamovi, voy aquí a regresión logística. Como mi variable tiene dos posibles respuestas, que son las que yo encuentro por acá. Desnutrición severa, sí y no, son dos posibles respuestas. Entonces, esto es una regresión logística binomial. Aquí está regresión logística binomial. Ok, yo utilizo esta. Si la respuesta tuviera 3 categorías o 4, entonces ya utilizo una regresión logística multinomial. Y si esas categorías se pudiesen ordenar, utilizaría la regresión logística ordinal. Les mostraré cómo se hace un análisis de regresión logística ordinal al finalizar este ejemplo. Y aquí debo de poner en variable dependiente desnutrición severa. En covariables y factores, aquí se distinguen. Las cuantitativas, si hubieran, se ponen acá en este cuadro, pero no tengo cuantitativas. Solo tengo madre, lee y escribe y tengo tipo de lactancia. Son cualitativas. ¿Qué más se debe de hacer? Bueno, una de las cosas importantes podría ser pedir aquí los odds ratios. Estos se buscan en donde dice coeficientes del modelo. Odds ratios, con su intervalo de confianza. Adicionalmente, no voy a pedir este estadístico, solo este que está por acá. Y en vez de, y además de McFadden, voy a pedir estos dos, Cox y Snell y Nagel-Kerke. Y ya les explicaré para qué sirve esto. Solamente ya están aquí los resultados. Con esto ya puedo hacer mi análisis y reportarlo. Lo más importante van a ser las cosas que les voy a comentar. Y el fin de este estudio es identificar variables que estén asociadas. Me va a interesar desde acá hasta acá. Si lo que yo quiero es crear una ecuación para predecir valores, entonces ahí sí utilizo todos los términos que aparecen desde acá hasta acá. Pero nos vamos a centrar en esto que está acá, la capacidad explicativa. Bien, entonces dice, madre sabe leer y escribir, valor P, sí es una variable que está asociada significativamente. Ahí estamos de acuerdo con el análisis univariante. Tipo de lactancia. Tipo de lactancia es una variable que tiene 3 categorías, mixta, materna y fórmula. Entonces hace una comparación entre lactancia mixta y materna y una comparación entre fórmula y materna. Nosotros podemos decir que la comparación sea diferente, pero esta comparación está bien, porque yo quiero saber si el riesgo de quien es alimentado con lactancia mixta es igual al riesgo de quien es alimentado con lactancia materna exclusiva. Y adicionalmente, en la otra categoría no la puedo dejar por un lado, es la relación que hay entre fórmula, la probabilidad del evento de interés, que es la desnutrición severa en quienes fueron alimentados con fórmula, con relación a quienes fueron alimentados con lactancia materna exclusiva. Ahí está. Entonces, tenemos acá la variable 1 y la variable 2.
Este valor P es de mixta y materna. Si hay una asociación significativa entre que se dé lactancia mixta o materna y desnutrición severa. Fórmula y lactancia materna también tiene un valor P significativo. Y ahí está. Entonces llegamos a la conclusión que si bien son dos variables, el que la madre sepa leer y escribir y sea alimentado al niño, ya sea con lactancia mixta, materna o fórmula, influyen sobre su probabilidad de desnutrición severa. Hasta ese momento eso es lo que más nos interesa. El Z nos habla del tamaño del efecto. ¿Cuál es la variable que influye más? La que tiene el valor más alto, pero el valor absoluto. Es decir, que no nos interesa el signo. Entonces aquí le ponemos el valor absoluto a estas variables. Y el que tiene el valor más absoluto, a excepción de esto que está por acá, va a ser fórmula materna, 5.88. Esto quiere decir que la probabilidad de que haya desnutrición severa se puede atribuir más a que el niño haya sido alimentado con fórmula o que la mamá sepa leer y escribir o que el niño haya sido alimentado con una mezcla de fórmula y lactancia materna. Es el factor más importante. Ok, eso es lo único que nos está diciendo. Odds ratios. ¿Qué nos dicen los odds ratios? Cuando el odds ratio es menor a 1, estamos hablando de un factor protector. Cuando el odds ratio es mayor a 1, estamos hablando de un factor de riesgo. Y si el odds ratio es igual a 1 o muy cercano a 1, entonces no hay asociación. No es ni factor de riesgo ni factor protector. Entonces lo vamos a buscar acá. Odds ratio de saber leer y escribir de la madre es menor a 1. Entonces es un factor protector. Aquellos niños cuya madre sí sabe leer y escribir tienen menor riesgo de desnutrición severa que aquellos que no. Entonces, esto con relación a esto. Esto con relación a esto, ¿qué nos dice? Odds ratio mayor a 1. Dar lactancia mixta en vez de lactancia materna es un factor de riesgo. Y fórmula en vez de lactancia materna también es un factor de riesgo, porque el odds ratio es mayor a 1. Adicionalmente, vemos los intervalos de confianza. En estos intervalos de confianza, en todos yo me pregunto, ¿está incluido el 1? El 1 es cuando no hay asociación. Y vemos, este va de 2.62 a 22.01. El 1 está a la izquierda, no está dentro del intervalo. Entonces este es un factor de riesgo estadísticamente significativo o un factor de riesgo poblacional. Este otro intervalo tampoco incluye al 1, también es un factor de riesgo estadísticamente significativo. Y este otro no incluye al 1 porque el 1 está a la derecha, está fuera del intervalo. Entonces, la conclusión va a ser la siguiente. Dado que en este intervalo no está el 1 y este OR es menor a 1, que la madre sepa leer y escribir es un factor protector estadísticamente significativo para desnutrición severa. Ahora estos dos eventos. Lactancia mixta mixta versus materna y fórmula versus materna tienen factores de riesgo, son factores de riesgo porque su odds ratio es mayor a 1. Dado que estos intervalos no incluyen ninguno de ellos al 1, se considera que dar lactancia mixta o fórmula aumentan el riesgo, son factores de riesgo estadísticamente significativos para desnutrición severa. Y esto es lo que nos interesa. Si se dan cuenta, esto es para construir una ecuación. Por el momento no nos sirvió para nada. Pero hay otros aspectos que son importantes. Y este es la bondad de ajuste, es el R cuadrado. El R cuadrado va a tener valores que van de 0 a 1. Hay otras formas de evaluar la bondad de ajuste, por ejemplo la devianza. Pero nos vamos a centrar en este que está acá y en el R cuadrado de Naegeli-Kerke. Aquí está. ¿Qué nos está diciendo? Que está más o menos por acá, en este continuo de 0 a 1. ¿Qué tan bueno es este modelo para explicar? No es tan bueno, solo me explica el 31.3% de la variabilidad de la variable respuesta.
Mientras más explique, es decir, mientras más se acerque aún, el modelo es mejor. Entonces decimos, como resumen, mi modelo multivariante tiene que la madre sepa leer y escribir y el tipo de lactancia. Tiene una bondad de ajuste de 0.313. No es una bondad de ajuste tan buena. ¿Cómo influyen las variables? Ambas son significativas. ¿Sabe la madre leer y escribir? Es un factor protector. El niño es alimentado con lactancia mixta o fórmula, son factores de riesgo. Dado que estos intervalos no incluyen al 1, son factores protectores y factores de riesgo poblacionales o estadísticamente significativos. ¿Cómo se hace todo eso en SPSS? Pues fácilmente. Se van a analizar regresión, logística binaria. En dependientes voy a restablecer esto. En dependientes voy a poner la variable de respuesta que es desnutrición severa. En este único cuadro aquí no están diferenciados por variable cuantitativa y cualitativa. Voy a poner tipo de lactancia, bueno, en el mismo orden. En primera instancia tendría que poner lee y escribe, solo para que haga la comparación con el mismo orden. Tipo de lactancia, ahí está. Leer y escribir, ese solo es sí o no. Esas son las posibles respuestas. Tipo de lactancia tiene 3 categorías de respuesta. Tiene fórmula, mixta y lactancia materna. Cuando tienen 3 categorías o más, son variables categóricas, pero que tienen 3 o más categorías o son variables ordinales, hay que darle clic a categórico y esa variable que tiene más de 2 categorías hay que ponerla por acá, covariable categórica. Aquí yo defino con base a qué voy a relacionar. La primera categoría es lactancia materna, entonces por eso puse aquí la referencia del primer nivel. Ya está todo eso. Luego, en opciones, le pido que me muestre el intervalo de confianza para el odds ratio. Y por el momento solo eso. Hay otras cosas que son un tanto más complejas y que para este caso no nos van a servir. Aún así se presenta una gran cantidad de resultados. Y los vamos a ver. En el bloque 0 nos aparece la identificación de qué tan bueno es el modelo que no tiene ninguna variable independiente. Pues bueno, eso no nos sirve en términos generales para nada. Aquí solo nos está diciendo que se rechaza la hipótesis, bueno, no se rechaza la hipótesis nula de variables en la ecuación, la cual me dice que no, el incluir variables independientes no está aportando nada a la variable de respuesta. Entonces, como se dan cuenta, es algo enredada esa interpretación. Entonces yo me voy de una vez al bloque 1 para ser más práctico. En el bloque número 1 aparece una prueba que se llama prueba de Omnibus, que no estaba presente en el otro software. La puedo solicitar, pero por defecto no aparece. Y este tiene la hipótesis nula, que hay una capacidad predictiva del modelo, y la alternativa que... bueno, la hipótesis nula es que el modelo no predice nada, el incluir esas variables. Y la hipótesis alternativa es que el modelo sí predice. Lo voy a anotar por acá. HO, hipótesis nula. El modelo no es capaz de predecir. Hipótesis alternativa H1. El modelo sí puede predecir. Es importante que el modelo pueda predecir. Entonces se tiene que rechazar esta hipótesis. Se rechazó esta hipótesis porque el valor P es menor a 0.05. Bueno, todavía sigue siendo un tanto enredado. El R cuadrado es el mismo que calculamos en el otro software. Yo veo de que no es tan bueno este modelo porque le faltan otras variables. ¿Qué otras variables influyen sobre el que el niño tenga desnutrición severa? Bueno, otras que no están acá.
Posiblemente sí se evaluaron algunas ahí en esta variable, pero no están incluidas en el modelo. Por eso es que podría mejorar. Esto ya sabemos cómo se interpreta. Y finalmente tenemos el cuadro que aparece por acá. Veamos esto es también el porcentaje global de predicciones de 91.9 cuando incluimos variables. Cuando no incluimos variables es de 91.5. Entonces, es mejor incluir variables. Es un tanto enredado esto. Lo mejor es irse de una vez a este cuadro que ustedes ya conocen. Entonces, en el cuadro se pueden hacer modificaciones. Esto no lo voy a utilizar. Estas columnas las voy a eliminar. Estas sí las voy a usar, valor P. Este es el odds ratio. Y este es el intervalo de confianza del 95% para el odds ratio. Y este es el estadístico del tamaño del efecto, se llama estadístico de Wolf. Esto por el momento de los grados de libertad no me interesa. Solo lo que está acá. Leer y escribir tiene un estadístico de Wolf por aquí. Tipo de lactancia 1. La desventaja es que SPSS no me dice qué significa eso. Tipo de lactancia 1 para este caso es darle al niño lactancia mixta. Y tipo de lactancia 2 es darle fórmula. Y ahí está. Y tipo de lactancia es toda la variable en sí. La puedo eliminar de hecho porque me puede causar alguna confusión. Eliminar, ahí está. Dejaré así. Ya solo está lactancia mixta, fórmula, y la constante no me sirve cuando no estoy utilizando la ecuación, solo me va a servir esto. Y ahí está. ¿Cuál es el factor más importante? El dar fórmula siempre, porque el wall es el wall más grande, es 34. Después le sigue que la madre sepa leer y escribir y después que sea alimentado con lactancia mixta. Como ustedes pueden ver, el que la madre sepa leer y escribir es casi tan importante como que el niño hubiera sido alimentado con lactancia mixta, pero no es tan importante como que hubiera sido alimentado con fórmula. Bueno, entonces esa es una desventaja de la administración de fórmula para este estudio. Ahora veamos los odds ratios. Aquí aparece. El odds ratio es el mismo que se había calculado anteriormente y este también ya se habían calculado. Yo puedo cerrar esto y para fines de reportar los datos lo voy a copiar. Yo debo reportar mi resultado de la siguiente manera. Este solo tuvo un paso donde se incluían estas variables. Si incluye variables que no son significativas, podría tener otro paso. Pero aquí está. Leer y escribir. Mixta, fórmula, valor P. Esto se reporta, cuando es muy pequeño, se reporta como 0.001. Vean este valor, es bastante pequeño. Yo le pongo aquí la lupa, es 0.00185. Pero la regla dice repórtelo como 0.001, si es muy pequeño. No se reporta como 0, porque eso puede dar paso a confusiones. Y ya casi está. ¿Qué más hay que reportar? Hay que reportar también el R cuadrado de Nagelkerke, que nos dice qué tan bueno es el modelo. ¿Y cuánto es ese R cuadrado? Lo puedo buscar en cualquiera de los software, porque va a ser el mismo. Punto 313. Se pueden reportar otros estadísticos como el AIC o podría ser también la varianza, pero eso nos sirve más cuando estamos haciendo comparación entre modelos. Tenemos más de un modelo. Entonces aquí está el resultado.
Se lo voy a pegar acá. Bien, entonces con esto hemos llegado ya hasta este último punto. Para resumir y entender mejor qué es lo que se ha hecho hasta este momento. Se querían relacionar estas tres variables con esta que está acá. Esta es la dependiente y estas son las independientes. Dado que la variable desnutrición severa solo tiene dos categorías, se usa una regresión logística binomial. Es una regresión logística. En primera instancia se relacionó de forma univariante este y este evento o variable con esta otra variable. Los resultados del análisis univariante es de que el sexo del niño no tenía ninguna relación con la desnutrición severa. Las otras dos variables sí. Paso número 2. Se incluyeron en el modelo multivariante estas dos que resultaron significativas. ¿Qué resultado me dio? Por cualquiera de los dos software que siguen siendo significativas. En algunos otros casos puede ocurrir que por efectos de confusión una variable está influyendo sobre el efecto de otra y nos haga pensar que influye significativamente cuando en realidad no influye. Suponiendo que después de haber hecho el análisis el valor P de leer y escribir ya resulta como no significativo. Por ejemplo, nos hubiera dado 0.189 en vez de 0.001. Podríamos llegar a la conclusión que en general podría ser que las mujeres que dan más fórmulas son las que menos educación tienen. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Que por alguna razón desconocen los, no sé, los beneficios de la lactancia materna, si hubiera sido el caso. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que no había factores de confusión. Influyen significativamente sobre la desnutrición severa, el leer y escribir de la madre y el tipo de lactancia. Bien, entonces vemos acá cómo se hacen los procedimientos. En Jamovi utilizo regresión. Si la variable es dicotómica como esta, utilizo este comando. Y en SPSS voy a utilizar regresión logística binaria, pero también están las otras, multinomial y ordinal. Para finalizar, esto también podríamos trabajar un modelo ordinal o multinomial, pensemos. Si la variable de respuesta en otro análisis fuera el tipo de alimentación, tipo de lactancia que tiene tres categorías, podría poner yo aquí esta en variable dependiente que es regresión logística multinomial. Tiene tres categorías, por eso yo puedo utilizar ahora la regresión logística multinomial. Y esa la voy a relacionar al revés, con desnutrición severa. Estos análisis se pueden utilizar también en estudios no solo de casos y controles, sino que estudios transversales, donde no importa cuál es la variable dependiente ni la independiente, solo queremos saber si hay asociación. Y voy a poner esta variable con la que ya he trabajado. O ahora pensemos la relación entre si hay tipo de alimentación, tipo de lactancia, si hay alguna relación con el que esta madre sepa leer y escribir. Y bueno, aquí me aparecen dos modelos. Es un tanto más complejo de interpretarlo, pero aparecen en realidad dos modelos. Entonces, la primera respuesta es mixta, la segunda es fórmula, y todo está comparado con relación a lactancia materna. La variable de respuesta ahora ya no es desnutrición severa, es el tipo de lactancia. Quiero saber si el tipo de lactancia se relaciona con que la madre sepa leer y escribir o no. Entonces vean, mixta y materna tiene un valor P no significativo, este que está acá, .520. Por lo tanto, no tiene nada que ver que la madre sepa leer y escribir con que haya dado lactancia mixta o materna. Y fórmula y materna, estas sí tienen alguna relación. El valor P es 0.041. Si calculo, si pido el odds ratio, también me va a decir quiénes tienen el mayor riesgo, pero aquí nos dice sí en comparación a no. El estimado, este que aparece acá, el Z, es el tamaño del efecto, pero también es importante el signo. El signo de este caso es negativo. Entonces, si es negativo y está relacionando
fórmula con relación a lactancia materna es lo mismo que vamos a encontrar a través de un análisis univariante que nos diría lo siguiente. Lo voy a hacer por acá con una tabla de contingencia. Ahora yo quiero relacionar el tipo de lactancia con que la madre sepa leer y escribir. Voy a pedir aquí los intervalos de los porcentajes y vamos a preguntar ¿cuántas de las madres que sabían leer y escribir alimentaron a sus niños con fórmula? El 11.7%. Y las madres que no sabían leer y escribir, hay un mayor porcentaje que alimentaron a sus niños con fórmula. ¿Podrá haber alguna relación entre el conocimiento que tienen estas madres acerca de los beneficios de la lactancia materna y el que sepan leer y escribir? Podría ser que sí. Y esto no es significativo si se dan cuenta, de forma univariante. En el análisis multivariante solo he incluido una variable. Si incluyera otra, yo podría determinar si en realidad si hay alguna asociación. Bueno, con esto terminamos la explicación. Ahora yo quisiera saber si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta este momento. ¿Alguna inquietud? De cualquier manera, si alguien requiere que le ayude porque tiene que aplicar este análisis, me lo puedes decir también a través del teléfono o en este momento para organizar un espacio ahí. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ok.